Ecuador y de la crisis de inseguridad y crimen que vivimos es causa y consecuencia de un sistema corrupto que salpica el sistema judicial. El poder del narcotráfico corrompe jueces, fiscales, servidores públicos, investigaciones de Estados Unidos hablaban de narcogenerales, y eso, para no generalizar, se debe identificar, señalar y limpiar. Y para que haya jueces que no quieran caer en la tentación, habría que pensar que son los mejores perfiles, los que han calificado, los que cumplen los requisitos, los que pueden ser observados también por el Consejo de la Judicatura. Y otra vez ahí, la importancia de ese consejo. Lo vamos a revisar con Rafael Ollarte, abogado constitucionalista que nos acompaña desde nuestros estudios en Quito. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doña Estefi, un placer estar con usted y con todos los amigos de Contacto Directo. Buenos días y gracias por acompañarnos. La Corte Constitucional le quitó a la presidencia del Consejo de la Judicatura esta facultad de dictar la medida de suspensión de los funcionarios judiciales. Y ese fue por lo menos uno de los argumentos por los cuales se da y argumenta que se da la salida la presidenta del Consejo de la Judicatura. Pero ahora lo que viene va más allá del nombre, de quién va a sustituir a María del Carmen Maldonado, sino ¿qué fórmula es la que van a estar aplicando? Bueno, sí, se nos ha armado un problema básicamente porque cuando se nombra a Carmen Maldonado al Consejo de la Judicatura fue básicamente un nombramiento por descarte. Hago presente que el doctor Trujillo y Pablo Dávila votaron en contra de esa designación, toda vez que, habiendo sido descalificados los dos primeros de la terna, la señora Rieta y la señora Merchán, lo que se sostenía es que había que pedir dos Corte Nacional para poder hacer el nombramiento. La mayoría del Consejo Transitorio hizo el nombramiento por descarte y sale Carmen Maldonado. Y encima, claro, como no tienes un suplente porque no tenías a nadie más de la vertiente, porque los dos primeros habían sido descalificados, le cogen al tercero de la vertiente de Fiscalía, don Álvaro Román, para que sea su suplente, originando un problema, porque claro, uno decía, tal vez le pueda reemplazar a Carmen Maldonado en casos de ausencia temporal, pero en una ausencia definitiva no va a poder presidir el órgano porque tienes una constitución que señala, primero, que son 5 las vertientes para conformar el Consejo de la Judicatura: un representante del presidente de la República, un delegado de la Asamblea, uno de la Corte Nacional, uno de la Defensoría Pública y uno de la Fiscalía. Y ahora estarías teniendo 2 de la Fiscalía y ninguno de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, en este sentido, entendemos que ese reemplazo va a ser temporal, toda vez que la Corte Nacional de Justicia tiene que enviar su terna para que de esa terna salga el delegado de la Corte Nacional de Justicia y no tengas una vertiente sin representación y otra sobre representada, sino que además tengas a alguien que pueda presidir. Ok, hasta allí, ¿cómo se va a dar ese proceso para el reemplazo, la sustitución? Ahora, usted habla de los otros poderes del Estado y vale la pena conversarlo, porque es costumbre en Ecuador, cada que hay una crisis, decir que hay insuficiencia de ley, que nos falta ley, pero el problema de fondo, cuando se alega, por ejemplo, ahora, el respeto a la institucionalidad, también es plantearnos cuál institucionalidad, porque hay la institucionalización también de la metida de mano a la justicia del expresidente Correa, la que reformó los poderes que se le daba a este Consejo de la Judicatura, la que se cambió en cómo integraban ese consejo por miembros representantes de esas funciones del Estado, con un propósito de incidir finalmente, lo que se vio en la práctica, sobre jueces, fiscales o controlar la justicia. ¿A qué institucionalidad entonces hay que alegar? Bueno, es que usted está hablando de una constitución que hay que respetarla ciertamente mientras no sea cambiada o reformada, en que la finalidad del sistema, los concursos, la designación de esta naturaleza, no era tener órganos independientes, sino órganos sometidos al poder presidencial. Entonces, si yo soy presidente de la República y domino la Asamblea Nacional, el representante al Consejo de la Judicatura de la Asamblea Nacional es mío. O como ocurrió incluso en el caso de Gustavo Yal, porque le recuerdo que Gustavo Yal, que había sido ministro de Justicia, ministro de Gobierno, secretario privado del presidente Correa, no va pues por la terna presidencial, va por la terna de la Corte. ¿Por qué va por la terna de la Corte Nacional? Porque el representante de la Corte Nacional es el presidente nato del Consejo de la Judicatura. Si además tienes dominado el Consejo de Participación Ciudadana, todos los demás nombramientos deben contar con tu anuencia. El fiscal por los 8 costados, el contralor del 110%, etcétera. Entonces, es imposible que tú tengas un sistema independiente cuando has cooptado todo. Ahora, cuando tú quieres utilizar la misma Constitución
para crear una institucionalidad democrática muchas veces notas que como que se te cae la estantería. Y este es el caso. Entonces tienes un consejo transitorio que hace unos nombramientos y luego tienes personas que empiezan a hacer la que se le canta. Pues entonces tienes a una señora Maldonado que no hace cosa distinta, aunque con mucha menos capacidad ciertamente, que Gustavo Yal. Meter la mano a las cortes, evaluaciones irregulares que te observa Naciones Unidas, que te la declaran inconstitucional. Traslado de jueces. Ahora en Quito tenemos jueces de la Sala Penal, de la Corte Provincial de Justicia, en sala laboral y luego en sala civil. Entonces, si así vas a manejar la institucionalidad democrática, tienes un problema. O es el edificio que has construido que no te responde a un verdadero sistema democrático, o es que estamos haciendo mal los nombramientos y por lo tanto cualquier buen sistema, yo no creo que lo sea, pero cualquier buen sistema no te va a responder. Ahora, es decir, en este tú no caso, puedes crear un edificio y llenarlo como quieras. Entonces, en este caso, particularmente lo que correspondería para que no sea como se quiere meter por la ventana a alguien, que es lo que ustedes han alegado para presidir ese consejo, es que el presidente de la Corte envíe la terna, el Consejo de Participación define el plazo, pero hace falta ahí los argumentos ya de algunos. Actualizar reglamentos, porque tiene que haber la veeduría, tiene que haber la impugnación ciudadana, hay que definir los plazos, porque allí también están las estrategias para alargar o manipular esas definiciones, sobre todo si vemos qué ha pasado con los concursos que poco o nada concretan hasta ahora desde ese consejo. A ver, tenemos problemas con los concursos desde el punto de vista del Consejo de Participación Ciudadana porque ni siquiera tienes el reglamento aprobado para el concurso de Contralor. Ahora, el tema que tienes ahora respecto de la Corte, perdón, del Consejo de la Judicatura, no es un concurso propiamente dicho, lo que tienes es una terna, es decir, la Corte Nacional de Justicia tiene que mandar a 3 nombres que ojalá cumplan requisitos y no estén inhabilitados. Yo creo que fue un error el tema de haber nombrado por descarte a Carmen Maldonado y no haber pedido 2 nombres, o sea, no tenías terna, básicamente. Esperemos que eso ahora no ocurra, es decir, que mandes 3 nombres válidos y que en cada impugnación sean reemplazados para que el Consejo de Participación pueda hacer un nombramiento como tal, porque hoy día lo que tienes es que el señor Murillo es presidente encargado y afortunadamente solo lo es encargado del Consejo de la Judicatura, y esperemos que corrija, pues por lo menos estos meses que va a estar ahí, ojalá que sea menos, los problemas que tuvimos con Carmen Maldonado, estas arbitrariedades, estas metidas de mano. Ok, ya voy a eso, pero antes de eso, sobre el proceso, usted también habla de ojalá sean los mejores puntuados. Ustedes antes, en una carta que hicieron pública, se quiso dar a conocer que se está haciendo un sorteo de jueces que estaban siendo direccionados a su juicio al antojo del Consejo de la Judicatura, que querían interferir en la administración de independencia de la justicia. ¿Cómo han podido evidenciarlo? A ver, separemos el tema. Consejo de la Judicatura, cuando hace una evaluación mal hecha, observada por el representante de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, por la Corte Nacional, por la Corte Provincial de Pichincha, y que nos ha costado una indemnización, pues que todavía no se fija y que supongo yo que se repetirá. Ya, otro tema es el haber nombrado jueces temporales en la Corte Nacional de Justicia. Y otro problema es el que estamos viviendo el día de hoy. Es decir, se hace una evaluación respecto de productividad, se mueven los números y a 2 juezas de la sala penal se las mueve a la sala laboral. Yo entiendo que los señores laboralistas querrán que los casos laborales sean resueltos por laboralistas y no por penalistas, y en el futuro que los civilistas quieren que las causas civiles sean resueltas por civilistas y no por penalistas. El principio de especialidad que ha sido consagrado no solo en nuestro Código de la Función Judicial, sino en la jurisprudencia interamericana. Esos son problemas ahora que esperemos que el señor Murillo logre solucionar y que estas cosas no se sigan judicializando, porque este tema de las indemnizaciones, bueno, ya estuvo bueno, ¿no? Pero hay algo de fondo, y es que, por otro lado, dijeron que el Pleno del Consejo de la Judicatura no debería violentar de un plumazo, trasladar o mover su personal a conveniencia, pero de ser así, eso no evidenciaría otra vez el interés con el que se fundó ese Consejo de la Judicatura, o por lo menos la posibilidad de que se abran arbitrariedades, que se abrieron de raíz cómo lo crearon y cuándo lo crearon, porque entonces, ¿qué hay que defender ahora? O más bien, ¿qué hay que cambiar ahora para que ese consejo no siga o no sirva de herramienta a quienes quieren meter la mano a la justicia? A ver, lo que pasa es que tuvimos un consejo que fue herramienta de Correa a través de Gustavo Yal. Eso lo sabemos, creo que queda bastante claro, hemos tenido problemas con eso.
tienes un consejo que no tiene pues un propietario en ese sentido, es decir, alguien que le esté dando órdenes, entiendo yo, sino que tienes intereses individuales. Pues entonces ahí tienes a la señora Maldonado haciendo lo que quiere, e incluso lo último que llegó a hacer, es decir, a ver, ya renunciaste y pones en tu carta de renuncia que estás renunciando por una decisión de la Corte, que yo no entiendo por qué has renunciado por decisión de la Corte, no te creo, porque antes la Corte ya te había quitado, no a la presidencia del Consejo de la Judicatura, sino al Pleno, la facultad de tú decidir cuál es el error inexcusable, es decir, este juez está equivocado en un fallo tal o cual. Recordemos que en Ecuador fueron destituidos 2 jueces de la Corte Nacional por un fallo adverso al servicio de rentas internas. Son cosas que se han venido reparando. Entonces, una cosa es que tú tienes que responder como funcionario en la Corte Constitucional, en el Consejo de la Judicatura, en la Corte Nacional de la Contraloría, a la Constitución y a la nación, no a agendas, no a tus intereses personales o desviados. Entonces, no cambias nada cuando lo que tú haces es o responder al poder de turno o responder a intereses que son ajenos a la juridicidad, que es lo que ocurrió en el Consejo de la Judicatura y ocurre en otros órganos del poder ¿Qué pasa público. allí, paréntesis? Eso daña el sistema y eso hace caer al sistema. ¿Qué pasa ahí, paréntesis, Rafael, con casos como los que vemos, como la suspensión de sus actividades del fiscal que luego fue revocado por María del Carmen Maldonado, la expresidenta, ahora ya del Consejo de la Judicatura, por cierto, horas antes de que renuncie a su cargo, y una suspensión que se había dado cuando se conoció todo este altercado con la pareja en el caso de Naomi Arcentales? ¿Qué observaron allí? Mire, cuando le suspende a este fiscal, tenía la facultad de hacerlo. Renuncia porque dice que la Corte le ha quitado ese poder, cuando en realidad el poder no es que se lo han quitado al Consejo de la Judicatura, sino que le han dicho, usted, presidente, no puede ejercer unilateralmente esa facultad, tiene que hacerlo el Pleno, porque si el Pleno es el que decide las sanciones de destitución y suspensión temporal, una cautelar de esa naturaleza solo podría ser decidida por el Pleno. Conociendo el fallo de la Corte, siendo esa la base de su renuncia, y luego de haber renunciado, revoca esa suspensión. Si ya no tienes el poder de suspender, no puedes tú revocar la suspensión. ¿Quién puede revocar una medida cautelar? El órgano que tiene el poder de dictarla. Sabemos que las medidas cautelares son temporales, pero hay un órgano competente para dictar la medida cautelar y ahora para revocar la medida cautelar. Si alguien debía revocar esa medida cautelar, de ser el caso, era el Pleno. Y no hacerlo simplemente como una fórmula de decir, bueno, como me han quitado a mí la facultad de suspender, entonces primero me voy y segundo dejo revocando esta cosa luego de mi renuncia. Un acto absolutamente nulo, sorprendente. Ahora, hay en este contexto otros agravantes en lo que está ocurriendo con el sistema de justicia. Tiene que ver, por ejemplo, con la renovación de los jueces de la Corte Constitucional. Usted también cree, al igual que el último postulante que ya se retiró, que ya se fue, que ya se sabe quién va a ganar. Y entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Que ya son hechos consumados? ¿No? ¿O a tiempo para parar concursos que puedan prestarse nuevamente a designar ya a los escogidos? Pero más allá de eso, si creen que se está manipulando, lo que correspondería también es el proceso para denunciar, para identificar cómo y quién lo está haciendo. Bueno, sí, a ver, hago presente un tema. El nombramiento, como cualquier otro, es revisable, pero debo hacer presente un tema. El concurso ya terminó, ya tenemos 3 nombrados, los doctores Ortiz, Escudero y Cárdenas, en ese orden. Quedaron 2 en el banco de elegibles, Donoso y Zarango. Era un concurso de 9 que quedó en 5. Yo sí debo observar, porque revisé las 3 primeras calificaciones, que no se compadecían con la nota que se tenía. De hecho, usted está viendo ahí al doctor Hernán Salgado, él con toda su experiencia no tenía 100 sobre 100 en méritos en el concurso anterior. Tuvo 14 sobre 20 en la prueba, ahora tienes unas notas impresionantes, es decir, absolutamente infladas. No sé cuál es la intención, si igual tienes que nombrar 3. ¿Ya? Ahora, lo que hoy día se da es la posesión de esos 3 miembros de la Corte, el sorteo para que 3 miembros de la Corte del 2019 salgan y sean reemplazados por los 3 actuales. Esperemos que no se produzcan esta clase de sorpresas y tonterías que vimos en el año 2015, de renuncio, o perdón, no voy a estar en el sorteo, me doy por sorteado, o cosas por el estilo. No.
Todos tienen que participar en el concurso. Si tú renuncias antes, serás reemplazado y la persona que te reemplaza entra el sorteo. Si tú renuncias después, vamos al banco de elegibles. Por una cuestión que hay que tener presente. Uno tiene el banco de elegibles del 2019. Si un miembro de la actual Corte Constitucional renuncia, el banco de elegibles no es el del concurso 2021, es el del concurso 2019 en orden de lista. Es decir, el señor Yazak, la señora, se me olvidó el nombre de la segunda. Bueno, y si renunciase cualquiera de los tres actuales o se inhabilitase, tendría que reemplazarlo o Donoso o Zarango, que son los dos elegibles. Cuidado con confundir las cosas. La Corte Constitucional es importante, pero tiene que predicar con el ejemplo. Esto de haberse vuelto en segunda Cámara Legislativa de daño. Puedes ejercer el poder arbitrariamente un tiempo, pero no todo el tiempo. Y ese problema cuando se te en segunda Cámara Legislativa, a propósito de algunas interpretaciones y los últimos fallos, la lectura y observaciones de Rafael Uriarte, abogado y constitucionalista, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Siempre un placer. Vamos a una